Muy buenas noches. Comenzamos a grabar nuestra clase número 5. En esta ocasión vamos a tocar el punto del programa denominado ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Esto es un bloque económico que, al igual que el Mercosur, NAFTA, entre otros, CARICOM, otros acuerdos económicos, agrupa un conjunto de países que se asocian para promover el crecimiento económico, el desarrollo productivo y el desarrollo arancelario de las zonas aduaneras de comercio de libre comercio de los países integrantes. La LADI surge mediante la firma del Tratado de Montevideo en el año 80, denominado TM80 o Tratado de Montevideo 80, que fue suscrito el 12 de agosto de 1980, incorporado al ordenamiento jurídico nacional argentino por la Ley 22.354. Se instituye la Asociación Latinoamericana de Integración, más conocida como ALADI. La ALADI es un organismo intergubernamental que continuando el proceso inicial de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, del 60, viene a cerrar este concepto de unificación de los productos de los países y los productos latinoamericanos que se intercambiaban. La LADI promueve la expansión de la integración económica de la región y tiene como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano que todavía estamos en proceso. Los gobiernos de 11 naciones formantes del continente latinoamericano, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, suscribieron el nuevo Tratado de Montevideo. La nomenclatura que surge de la LADI, o la que utiliza la LADI, así como el Mercosur, que vamos a ver más adelante, se va a llamar NALADISA, nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración, Sistema Armonizado. ¿Por qué NALADISA? Porque sigue el precepto del sistema armonizado de 6 dígitos, y a los 6 dígitos le agregan un séptimo y octavo dígito, desglosando a nivel mundial, le agregan los dígitos necesarios para que la LADI pueda comercializar sus productos. Entonces va a tener una nomenclatura propia. Para ustedes tener más información o querer informarse más sobre la LADI e ingresar, tienen que ingresar a la página web de la LADI, www.aladi.org. Repito, si quieren más información, deben visitar la página web de la LADI, www.aladi.org, que es una organización gubernamental donde están todos los preceptos de la LADI, su creación, su presidente, qué países hay países como colaboradores, países latinoamericanos. Entonces la LADI surge como un bloque económico para el crecimiento. Tiene tres grandes bloques de países, que están los países en desarrollo, en vías de desarrollo, los países medios, y países de economía pobre o de economía más baja, donde cada país tiene su beneficio arancelario. El país que más desarrollo tiene, entre ellos Brasil y Argentina, por ende tienen menos ventajas arancelarias con respecto a los de menos desarrollo, como Paraguay y Uruguay. Son algunos de los ejemplos de la LADI. La LADI es una continuación del sistema armonizado, es decir, que, como explicábamos anteriormente, ningún bloque económico puede ir contra el sistema armonizado, que es la base de la clasificación arancelaria de 6 dígitos. A estos 6 dígitos la LADI le va a agregar el séptimo y octavo dígito, que pueden ser múltiplos de 10, o bien el séptimo y octavo dígito van a ser números pares del 1 al 9. Van a ser pares de número, o puede ser que sea solamente el séptimo y el octavo del 0, o bien los dos sean distintos de 0. Eso se va a llamar apertura
a un guión, a 2 guiones, de primer nivel, de segundo nivel, que lo vamos a ir explicando cuando hagamos la práctica. Todavía estamos muy sobre el proceso de desarrollo de los bloques, cómo es las nomenclaturas, los bloques económicos, cada nomenclatura, para después cuando hagamos la práctica ustedes vean las diferencias que hay entre nomenclatura y vamos a abocarnos más a lo que es nuestra nomenclatura. Pero por ahora vamos a ocuparnos de la LADI, que es lo que nos ocupa en esta clase número 5, y que quiero que se haga entretenida y que ustedes lo comprendan, porque esto es muy importante saberlo, más que nada si comerciamos con Chile, con Perú, con Venezuela, con Bolivia, Ecuador, Colombia y entre otros países, porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay forman el Mercosur, como ustedes ya saben, y tienen otras ventajas y otra nomenclatura. Entonces seguimos hablando de la LADI. En Montevideo se firma un tratado el 12 de agosto del 80 y se revive el ALAL del año 60. Esto es importante saberla, esta teoría, porque esto es una pregunta clave en cuanto a clasificaciones, las preguntas teóricas, si van a rendir para despachantes de aduana, esta pregunta sobre la LADI ingresa. La LADI es una continuación de la LAL, verdadero. La LADI se funda en el 60, falso. La LADI se funda en el 80 con la base de la LAL, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, verdadero. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso al momento de estudiar este bloque económico. El objeto del Tratado de Montevideo del 80 era el de proseguir con el proceso de la LAL, como bien decíamos. Era promover el desarrollo económico, y es todavía promover el desarrollo económico, social de la región en forma armónica y equilibrada. Es decir, busca la promoción y la regulación del comercio recíproco entre los países firmantes. Buscan también la complementación económica, la ampliación de mercados, y el objetivo de largo plazo es la conformación en forma gradual y progresiva de un mercado común latinoamericano, que es lo mismo que persigue el Mercosur, mercado común del sur, y aquí hablamos de un mercado común latinoamericano. Vamos a meternos de lleno en los países miembros de la LADI, porque es importante, porque esto va a repercutir en las clasificaciones cuando sean despachantes de aduana ustedes. Los países miembros de la LADI firmantes son la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Cuba, la República de Chile, la República del Ecuador, los Estados Unidos mexicanos, la República de Nicaragua, la República de Panamá, la República del Paraguay, la República del Perú, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. El TM80 no establece un programa o un calendario para la conformación del mercado común, es decir, que todavía estamos a largo plazo todavía. Esto es a largo plazo. Si ustedes entran a www.aladi.org van a encontrar que todavía están, esto que les estoy mencionando, está todavía como precepto del TM80 o Tratado de Montevideo 80, que conformó la ALADI y tiene todo esto que les estoy mencionando. ¿Por qué le menciono? Porque esto ya nosotros lo tenemos incorporado. El Tratado de Montevideo no establece un programa o un calendario fijo para el mercado común, pero sin embargo brinda una serie de principios y mecanismos por los cuales se constituye en lo inmediato en un área de preferencias comerciales entre los países miembros, que ahora vamos a ir viendo, los tratados de alcance parcial, tratados de preferencia arancelaria, acuerdos de alcance parcial, acuerdo de alcance total, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a dejar en claro, el Tratado de Montevideo del 80 define mecanismos para desarrollar funciones básicas de la Asociación Latinoamericana de Integración. Permite la negociación de acuerdos regionales, subregionales o bilaterales entre los países miembros de la LADI, e incluso de esto con otros países no miembros de la LADI.
Estas negociaciones se van a plasmar en acuerdos de alcance parcial, y estos acuerdos de alcance parcial, cuando son bilaterales o subregionales, o de alcance regional, también vamos a encontrar cuando se involucran a todos los países miembros. Y una cosa importante, cuando los acuerdos están orientados a efectuar concesiones arancelarias, los mismos pueden alcanzar a todo el universo de mercancías o una determinada cantidad de ellas. Es importante saberlo, con diferencia de niveles de intensidad en las concesiones. La herramienta habitual que se utiliza en la LADI o utilizada en la LADI para efectuar las concesiones es la preferencia arancelaria, por lo que en general no se asume un compromiso en cuanto al nivel arancelario a mantener por los países miembros, sino que se pauta una preferencia sobre el nivel arancelario del régimen general de los países miembros que lo otorgan. Es importante también manejarlo. De esta forma, la preferencia arancelaria aparece como mecanismo dinamizador de la eliminación gradual de derechos de importación al comercio intrazona en la LADI. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Con esto dijimos más o menos un balance de lo que es la LADI. Bien. Propósito de la LADI, bueno, ya dijimos, promover un desarrollo económico, social de la región, un crecimiento económico, un equilibrio entre los países con más desarrollo, medio desarrollo, y países con un desarrollo más pobre. Busca un proceso de integración latinoamericano, con objetivo y mecanismo compatible para la realidad regional, impulsa un desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los países miembros, un tratamiento especial para los países de menor desarrollo económico, reducir o eliminar mutuamente las trabas al comercio recíproco, contribuir con la obtención de un nuevo esquema de cooperación horizontal entre países de vía de desarrollo y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos. Todo lo que leímos hoy anteriormente, o dijimos anteriormente, en la filmina pasada, que les desarrollé más o menos, en esos conceptos, lo resumimos aquí en esta pequeña, más o menos acá dejamos en la filmina, claro, los principios de la, principios de la LADI. Vamos a los principios. ¿Qué principios se deben manejar dentro de la LADI los países? ¿No? Los países más pobres, menos desarrollados, tienen acá una ventaja, son más cuidados con respecto a los países que menos tienen desarrollo. Es decir, que se busca una economía doméstica en el bloque de los países latinoamericanos para el crecimiento de estos países y también para crear también un comercio interno a fin de que crezca América Latina con respecto a los otros bloques económicos más desarrollados, como la Unión Europea, por ejemplo. La LADI no está cerrada a que la LADI pueda haga tratados como con el Mercosur, o tratados como con la Unión Europea, o con el NAFTA estadounidense. Tampoco está cerrada a que los países miembros de la LADI armen otros bloques económicos, como el Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, forman el Mercosur. La LADI no está cerrada a estas propuestas económicas de bloques de promoción económica regional, tampoco, no está cerrada a que los países puedan formar parte de uno o varios bloques económicos. Pero sí los países miembros tomarán en cuenta los siguientes principios. Estos tengan en cuenta. Pluralismo. Plural. La verdad, plural, muchos. Lo que prima aquí es la voluntad de los países miembros cuando se integran, de respetarse mutuamente uno a otro, y acá se renuncia en materia política y económica en la región, es decir, acá no se va a tratar los temas políticos o económicos de un país para modelo para aplicarlo en la región. No, el pluralismo quiere decir que todas las economías se la van a entender de acuerdo a cómo estén, pero la LADI tiene sus bases.
No es que porque Brasil es el país más poderoso de Latinoamérica, se le va a aplicar los acuerdos de Brasil solamente para beneficiar a un país. No, acá lo que se busca es el crecimiento horizontal de todos los países para que todos crezcan a nivel Latinoamérica. La convergencia. Acá entra la multilateralidad progresiva de acuerdo al alcance parcial, es decir, que hay acuerdos de alcance parcial, es decir, que alcanza parcialmente por un tiempo y después dejan de regir, y después van a haber acuerdos de alcance total. También van a haber acuerdos, el PAR, preferencia aduanera regional, que va a ser, los países miembros tienen preferencia sobre terceros países como la Unión Europea. Esta multilateralidad van a ser mediante negociaciones periódicas entre los países miembros para establecer el mercado común latinoamericano. La pregunta que ustedes se van a realizar es, ¿la LADI está finalizada? No, todavía la LADI todavía es una zona de preferencia arancelaria, una zona de libre comercio, una aduanera, es una MES, pero todavía no llegó al mercado común o a la unión total como la Unión Europea. Le falta unos grados de proceso para llegar a ser una unión económica total, porque hay muchas pujas políticas, sociales, económicas de cada país. Cada país, como Brasil y Argentina y los países más desarrollados, obviamente quieren arrastrar a los países más pobres, a los países más vulnerables y beneficiar a sus economías y a sus exportaciones sin tener en cuenta. Todavía hay un cierto grado de egoísmo de las economías nacionales a nivel político, social, económico, gubernamental, de abrirse al todo a la LADI para hacer el crecimiento, el fortalecimiento de Latinoamérica. Los países todavía siguen comerciando con la Unión Europea, con Estados Unidos, con países altamente desarrollados, y no toman muy en cuenta la LADI, sino que toman todavía como una asociación que le da algunos beneficios, pero que todavía no tiene el poder necesario como para combatir los otros mercados. Por eso no se arriesgan a apostar al todo por la LADI, así que como también el Mercosur, lo vamos a ver más adelante. Tratamientos diferenciales, ya la palabra lo dice, los países miembros tienen preferencias, los países más desarrollados van a tener menos preferencia arancelaria, al igual que los de intermedio. Va a ser más favorable el trato a los países de menor desarrollo económico relativo. No podemos dejar crecer a Brasil y a Argentina y dejar a Paraguay, a Uruguay y a países de menor envergadura como países como Cuba, que ahora entró nuevamente al comercio internacional, o a países latinoamericanos como Nicaragua, El Salvador, que son países que tienen economías pobres, dejarlos marginados. Entonces, si lo que se busca es un crecimiento gradual, el que menos favor económico tiene, menos integración tiene para salir a los mercados exteriores o para comerciar sus productos, se le da un mayor trato preferencial o diferencial hasta que se pueda equilibrar con los países más favorecidos. Y la multiplicidad, para posibilitar distintas formas de concertación entre los países miembros, en armonía con los objetivos, esto lo leo así literalmente, para posibilitar distintas formas de concertación entre los países miembros, en armonía con el objetivo y función del proceso de integración, se utilizarán o se están utilizando todos los instrumentos que sean capaces de dinamizar y ampliar los mercados de nivel regional. Es lo que les decía anteriormente. Lo que se busca es una dinámica, como una dinámica de la LADI. De esta forma, la preferencia arancelaria aparece como mecanismo dinamizador de la eliminación gradual de los derechos de importación del comercio intrazona en la LADI. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que la LADI busca un crecimiento gradual de todos los países miembros.
Bueno, proseguimos al próxima pantalla. Mecanismo. Vamos a los mecanismos que se utilizan. ¿Qué mecanismos se están utilizando en la LADI? A ver si corremos un poquito esto más arriba para que se pueda ver. Los países miembros establecen un área de preferencia económica compuesto por una preferencia arancelaria regional por acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. La PAR, o preferencia arancelaria regional, es para los países miembros. Los países miembros otorgarán recíprocamente, es decir, entre los países, una preferencia arancelaria regional que se aplicará con referencia al nivel que rige para terceros países, es decir, un arancel externo común, como lo llamaría la nomenclatura común del Mercosur. Es decir, vamos a crear una barrera arancelaria para proteger nuestras economías de los ataques de los países industrializados o países que producen dumping, por ejemplo, como China, países como Singapur, Taiwán, que son países que exportan a mansalva productos con dumping o con menores precios que pueden traer daños colaterales muy importantes a las industrias nacionales, porque es más barato comprar un container de productos chinos, coreanos, laosianos, taiwaneses, por el valor en dólares y por la cantidad antes que la calidad. Y esto es lo que produce la famosa barrera pararancelarias o arancelaria, y también los derechos antidumping, el dumping. ¿Qué es el dumping? El comercio basura. Es decir, el dumping es una práctica desleal del comercio. Esto lo han estudiado en importación. El dumping es comprar una mercancía por debajo del valor de otros importadores o de otros importadores que traen el mismo producto de países no asiáticos a un valor mayor al valor que estamos declarando nosotros. O también el dumping se puede dar por la denuncia de los exportadores del país del país de importación, que producen los productos y este producto importado, al meterse en el mercado, deja fuera de competencia a los exportadores de estos productos, ya que no pueden fabricar debidamente, que no pueden competir directamente, porque estos productos importados tienen un valor tan, aún pagando los derechos antidumping, perjudica a la industria nacional, o bien perjudica a otros importadores del mismo producto que compran de manera leal en el comercio. Entonces la PAR vino para eso. Es una preferencia arancelaria entre los países para protegernos de la invasión de productos de terceros países, es decir, que le vamos a cobrar un arancel externo común. Entre nosotros nos cuidamos y nos cuidamos también de los de afuera. Después, estos acuerdos de alcance regional son acuerdos para los países miembros. Se celebrarán, dice, en el marco de objetivos y disposiciones del presente tratado y podrán referirse a las materias y comprender los instrumentos previstos para los acuerdos. Es decir, que estos acuerdos son para las exportaciones e importaciones que acaparen las posiciones arancelarias de todo el nomenclado del sistema armonizado, con los dígitos mencionados de la LADI, es decir, la nomenclatura de la LADI tiene un acuerdo de unas listas de mercancías o de productos negociados dentro de un conjunto de tratados de comercio, como acuerdo de alcance regional número 16, número 18, el acuerdo sobre el acero, acuerdos sobre productos cárnicos, productos avícolas. Hay distintos acuerdos. Después vamos a tener los acuerdos de alcance parcial. Estos se celebran
y no participa la totalidad de los países miembros, sino algunos, entre algunos países pueden hacer acuerdos, por ejemplo, Argentina con Bolivia, Argentina con Paraguay, Argentina con Brasil, sobre alguna gama de productos para profundizar el proceso de integración regional mediante la progresiva aplicación multilateral. Pero también puede celebrarse entre 5 o 6 países y no toda la LADI. Por eso es de alcance parcial, solamente para un grupo de países de la LADI, siempre respetando los instrumentos de la LADI. La LADI va a crear una nomenclatura, o las nomenclaturas de la LADI tienen un fin. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la nomenclatura? Dentro del mecanismo y la preferencia arancelaria y los acuerdos, hay una nomenclatura. Vamos a tener esta nomenclatura, el grupo de mercancías del sistema armonizado y con aperturas a nivel ALADI van a tener como objeto facilitar el proceso de negociación entre los países miembros. Y también permite hacer un sistema estadístico de importación y exportación en la ALADI, del crecimiento de los países miembros de la ALADI. Es decir, permite un seguimiento y una evaluación del proceso de integración. Cómo va fluyendo la integración. Para eso la ALADI crea su propia nomenclatura para la aplicación de todos estos acuerdos, para el PAR, para el acuerdo de alcance regional, el acuerdo de alcance parcial, va a haber una nomenclatura, que eso lo voy a explicar más adelante, pero es bueno que ahora ya de entrada el mecanismo funciona así. Todo esto funciona en base a una nomenclatura, todo se negocia en base a una nomenclatura, con el 99,9% de todos los productos, incluso todas las reglas del sistema armonizado, se negocia en la LADI lo mismo que si se negociase en el sistema armonizado, es decir, el sistema armonizado va acompañado de los dígitos de la LADI, es decir, que cada bloque económico le le saca dígitos de acuerdo a su preferencia, como hablábamos anteriormente en otras clases. Acá, la nomenclatura es lo más importante, es después que se establece la LADI, lo primero que se establece después de los principios, los mecanismos, para que funcione esto debe haber una nomenclatura. Debe haber un instrumento tarifario para saber los beneficios arancelarios. Y esa nomenclatura va a permitir referenciar los productos a través de un código de negociación de los acuerdos previstos en el Tratado de Montevideo. ¿Qué quiere decir con esto? Va a permitir expresar las condiciones de las concesiones otorgadas y va a facilitar la recopilación de series de estadísticas uniformes de comercio de la LADI. Entonces la LADI va a tener un parámetro del crecimiento de cada país, de cada región, si funcionan o no las preferencias arancelarias regionales, los acuerdos de alcance regional, si están funcionando, si hay que volver a aclararlos, si hay que aplicar otros mecanismos, si hay que aplicar cláusula de salvaguardia, si hubo problemas entre algunos países con respecto a que esos países pueden estar involucrados en otros bloques económicos como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que por ahí dan más bolilla a su comercio entre estos países, entre estos 4 países, dejando afuera a los otros países. Entonces, aquí surge que la LADI lleva un control estadístico. Pero desde los inicios de la LADI a la actualidad, no son pocos los cambios que han surgido en la LADI. Y esta nomenclatura ha ido mutando, ha ido cambiando a medida que el sistema armonizado fue cambiando. La base de todo de la LADI o nomenclatura de la LADI, basada en el sistema armonizado, se va a denominar una LADISA, nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración, que esa la vamos a estudiar puntillosamente, ahora al detalle, de aquí a un poquito más, pero voy aclarando otras cosas para que no se mezclen con los conceptos.
Otra cosa que hay que aclarar, la vigencia del Tratado de Montevideo, desde la vigencia de este tratado, se materializaron una multiplicidad de acuerdos regionales, tanto de alcance parcial, como también de alcance total. También tratados de acuerdo de alcance regional, parcial, y también la PAR se puso a trabajar. Y a nivel profesional, los despachantes de aduana también empezaron a habituarse a la LADI y actualmente sigue siendo difícil trabajar con la nomenclatura de la LADI porque no estamos acostumbrados a trabajar con Mercosur o sistema armonizado a nivel mundial, porque generalmente se vende a Europa. Pero cuando nos encontramos con Ecuador o con países de la LADI, se nos hace muy complejo y debemos dominar mucho la LADI. ¿Por qué? Porque no coinciden las nomenclaturas muchas veces. A nivel sistema armonizado sí, las partidas, pero no a nivel subpartida, porque ellos tienen diferencia. Cuando nosotros tenemos 01, 01, 10, 20, ellos tienen 01, 01, 10, 40. Entonces tenemos que declarar las dos posiciones. Naladiza GAT, vamos a declarar en el sistema María la posición naladiza. Y posición arancelaria SIM, vamos a poner la posición NSM más los 3 dígitos de Argentina. Entonces vamos a poner las dos posiciones y el texto de partida, y ahí aclaramos todo. Otra cosa importante. Hay que aclarar que la nomenclatura de ALADI no es arancelaria. Sino que es un instrumento de base para dejar expresadas las concesiones al comercio recíproco que se otorgan a los países miembros. Por lo tanto, los países miembros de la LADI mantienen sus respectivas nomenclaturas arancelarias nacionales o regionales. Por ejemplo, la NCM nuestra, el Mercosur, de las cuales se desprende el nivel arancelario, el nivel arancelario aplicable en el régimen general. Es decir, entonces, te van a decir, bueno, no es una nomenclatura. Sí, es una nomenclatura, pero estadística. Es una nomenclatura, pero no es totalmente arancelaria. Acá dice, en nuestro apunte, que vamos a tener acuerdos de preferencia de las PAR, acuerdo de alcance regional y acuerdo de alcance parcial. Bueno, para mantener un nivel estadístico, hay una nomenclatura, la LADI toma el sistema armonizado y después abre subpartidas solamente para poder llevar el control de estos mecanismos, de estos acuerdos, pero no es como la NCM o el sistema armonizado totalmente una nomenclatura arancelaria. Entonces, recalco, hay que aclarar que la nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración no es arancelaria. O sea, esto lo expreso con ahínco. Es un instrumento de base para dejar expresadas las concesiones de comercio recíproco que se otorgan a los países miembros. Por lo tanto, los países miembros de la LADI mantienen sus respectivas nomenclaturas arancelarias nacionales o regionales, por ejemplo, la NCM. Recalco esto. Entonces, para hacer uso de las preferencias arancelarias, tanto de acuerdo en el marco del alcance parcial o del alcance regional, se debe realizar la clasificación de mercadería en dos instrumentos de naturaleza distinta. Acá está el punto clave que tenemos que entender. Vamos a declarar en el sistema informático María, van a encontrar ustedes que si ya cargaron el sistema María, que nosotros como despachante de aduana vamos a tener que declarar si la mercancía está negociada dentro de un cupo de la LADI o de un acuerdo de alcance parcial de comercio de carácter económico número 18,
que Argentina tiene, automotriz, con Brasil, Bolivia o Ecuador, tenemos que declarar, por un lado, la posición arancelaria sin la nomenclatura Mercosur, es decir, la posición arancelaria de la NCM más es decir, sistema armonizado, más los dígitos, los séptimo y octavo dígitos del Mercosur, los 3 dígitos a nivel nacional Argentina más la letra. Y cuando llegamos al código NALADISA-GATT, nosotros vamos a agregar los códigos de la NALADISA. Es decir, solamente los 8 dígitos de la NALADISA. Con esto nosotros aclaramos que es una mercancía negociada y en datos complementarios vamos a declarar en el despacho aduanero si es un acuerdo de alcance regional, el número del acuerdo, van a buscar ustedes el número de acuerdo, van a tener que poner el número certificado de origen también, de qué lugares, si estamos importando, si estamos exportando, si es de alcance parcial, qué acuerdo es, porque va a aparecer, al poner NALADISA-GATT, automáticamente el sistema le va a pedir, debe declarar qué acuerdo de alcance parcial está negociada la mercancía. Y si ponen la posición arancelaria, automáticamente le va a tirar ya los acuerdos. Si es banana, le va a tirar el acuerdo, los diferentes acuerdos que hay de la banana. Y ahí usted tiene que declarar cuál es. Si es Ecuador, un acuerdo de alcance parcial, número tanto, con Ecuador. ¿Se entiende? Entonces acá no hay que confundir. Van dos posiciones arancelarias. ¿Por qué? Porque puede diferir en el séptimo y octavo dígito de nuestra nomenclatura. Puede tener distintos dígitos a nivel mundial coinciden. Eso no tienen que dudar. Pero sí a nivel regional, a nivel bloque económico, en el séptimo y octavo dígito, muchas veces la LADI difiere de la NCM en esos dígitos. Entonces debemos declarar las dos. ¿Y qué tipo de acuerdo es? El número de acuerdo. Y tenemos que declarar el certificado de origen, el número del certificado de origen, de qué entidad la emitió, el número de certificado de origen. Y debemos acompañarlo con la documentación. Si exportamos, va dentro del despacho aduanero y el original visado por el consulado del país va directamente al país de importación, es decir, la factura, el certificado de origen, el documento del transporte y todos los documentos necesarios, los documentos de la mercancía, la enviamos por FedEx o DHL o digitalizado, lo enviamos directamente al importador del país al que le estamos vendiendo, al Ecuador, a Panamá, a Nicaragua, o lo mandamos vía aérea, correo aéreo. Ellos reciben todos los documentos visados y todo lo necesario, los análisis químicos, los análisis cuarentenarios, en caso de ser semillas, a fin de que pasen todos los regímenes aduaneros, agropecuarios, todo lo que es tercer organismo, de sanidad animal, vegetal, de producción alimenticia en sus países. Es decir, que no es una tarea, no es baladí, o es menester tener en cuenta que la LADI es complicada en un sentido de que no es lo mismo Mercosur que trabajar con la LADI. Hay que tener, ustedes cuando rindan el examen van a tener que prestar mucha atención cuando les toque clasificar una mercancía a nivel ALADI, porque nosotros no utilizamos generalmente la nomenclatura LADI, sino solamente ponemos los dígitos cuando vendemos dentro del acuerdo de la LADI, de alcance regional o de alcance parcial. El par tendría que ser el escudo que tiene la LADI con respecto a terceros países, es decir, nos escudamos los países los países con mayor producción económica, la de media crecimiento económico y los de bajo crecimiento económico, todos nos refugiamos por el par ante terceros países. En la nomenclatura común de Mercosur la vamos a llamar arancel externo común. Acá es una especie de arancel externo común, pero no es en sí un arancel externo común. Perfecto.
Avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más. Vamos a hablar de los acuerdos de alcance parcial. Los acuerdos de alcance parcial podrán ser comerciales de complementación económica, agropecuario, de promoción del comercio o adoptar otras modalidades. Ojo con esto. Pueden ser de complementación económica, es decir, producimos máquinas y las mandamos desarmadas sin montar y en Ecuador se termina. Agropecuario, mandamos los productos aviarios, los alevinos, y se termina de producir. Agropecuario puede ser también las semillas y se produce la papaya en México, o al revés, se trae de México mediante Aladi, se produce la papaya y se exporta a un tercer país de la Aladi el producto terminado. De promoción del comercio, también hay productos de promoción del comercio, es decir, abrir nuevos mercados dentro de la Aladi, o otras modalidades que pueden ser modalidades, por ejemplo, modalidades de marcas, patentes, también está rigiendo también mucho ahora esto de vender patentes. ¿Qué puntos se tiene que tener en cuenta para estos acuerdos de alcance? Primero, debe estar abierta la adhesión de los demás países miembros. Es decir, si un país miembro se quiere adherir, perfecto, se puede adherir un país. Segundo, hay cláusulas de convergencia, a fin de que los beneficios alcancen a todos por igual, al grande como al chico. Las cláusulas de convergencia con otro país latinoamericano van de acuerdo a los mecanismos establecidos para el tratado. Es decir, la nación menos favorecida siempre tiene que salir equiparada o equilibrada con la más favorecida. Después, tenemos tratamiento diferencial en función de las categorías de los países, eso ya lo dijimos. El más grande, el mediano y el chico, se revisa periódicamente la solicitud de cada país miembro, incluso hay denuncia para ver quién salió perjudicado. Si el país más chico tiene la razón, generalmente se le otorga más beneficios arancelarios a esos países, y también se le aplica un mecanismo de salvaguardia al otro país donde debe otorgar como una especie de disculpa por el agravio económico que le ha ocasionado al otro país. Otro punto es la desgravación, la desgravación de tributo. Podrá efectuarse para productos de la subpartida arancelaria solamente la LADI. La rebaja será de un porcentual de los gravámenes a la importación originaria de los países participantes, nada más. El plazo va a ser de 1 año y después se revisa. Se podrán contener, entre otras normas específicas, en materia de origen, es muy importante, certificado de origen, las falsificaciones penadas, ya habrán estudiado ustedes el tema de la pena, certificado de origen, cláusula de salvaguardia, también se aplican, el ad hoc, tribunales, muy importante esto porque la LADI es riguroso en este punto. Cláusula de salvaguardia, es decir, no, cada país se guarda de que el país más grande no se lo coma. También va a haber restricciones no arancelarias, es decir, que cada país va a proteger su industria nacional, no va a dejar que hubo una época en la década del 90 que Brasil nos inundó de la línea blanca. Tenemos hasta hoy en día miles y miles de productos brasileños como heladeras, cocinas, lavarropas, aire acondicionado, planchas. Es decir, si te casabas, comprabas en el Brasil todo, iba tu familia y compraba en el Brasil todo para la casa del novio y traía toda la línea de electrodoméstico y lo importaba. Y era más barato traer del Brasil todo en un container y entregárselo al novio que comprar acá. Entonces perjudicó grandemente, salvo Tierra del Fuego, toda la industria nacional. Fue en la década del 90, con un sistema neoliberal furtivo que abrió las importaciones de bienes y servicios, destruyó prácticamente la industria nacional. Y eso fue gravemente hasta hoy en día.
las aperturas neoliberales que ingrese todo producto, incluso con dumping, llevó a que digamos pollos o productos de Europa, pollo de Brasil, cerveza de Brasil, al punto de que nuestras industrias nacionales, al no tener fuerza legal o medidas para arancelaria, por esta política neoliberal de que ingrese cualquier mercadería, destruyó la industria nacional, al igual que tanto el neoliberalismo de productos de importación y exportación, como el neo-keynesianismo, viene a destruir. Es decir, debemos tener parámetros para salvaguardar nuestras economías sin caer en una demagogia. Hay que tener en cuenta. El plazo va a ser de 1 año y podrán contener, entre otras cosas específicas, el origen, la salvaguardia para que cada país tenga seguridad, restricciones no arancelarias, es decir, medidas no arancelarias, es decir, que por ahí algunos productos van a estar prohibidos porque destruyen la economía doméstica de un país pobre, se pueden retirar las concesiones, si se va a un tribunal, se renegociarán concesiones, es decir, se pueden dar rebajas o se pueden alzar las cuotas, pueden haber denuncias, estas denuncias van a un tribunal, si no se resuelve entre los dos países, hay un tercer país que resuelva a favor generalmente del país menos favorecido. Y se coordina la armonización de políticas estatales. O sea, las políticas estatales, los países no pueden aplicar sus políticas estatales, nos referimos a que todas las políticas de los países tienen que ser para el beneficio de la LADI, no para el beneficio propio del país como país, sino como miembro de la LADI. Nomenclatura de la LADI. Acá entramos al punto importante. La nomenclatura de la LADI, NALADISA significa nomenclatura de la LADI o sistema armonizado. La base son los 6 dígitos, como cualquier nomenclatura del mundo que venimos explicando, son 6 dígitos mundiales, nadie puede cambiar, eso ya lo van a tener de memoria, ya les repetí. Todas las secciones, capítulos, subcapítulos, y partida y subpartida, nota legal, reglas generales interpretativas, notas de sección y capítulo, se debe respetar la del sistema armonizado. Pero las partidas que a partir del 7º y 8º dígito, la LADI puede cambiar puede desdoblar las partidas. Las partidas que no han sido desdobladas a nivel sistema armonizado, sí se lo puede hacer a nivel ALADI. Por ejemplo, acá tenemos un caso de los perros y gatos, tenemos 010600, no hay aplicación de regla 6, se va a regla 1, pero la LADI sí en la 30 ubica a los perros y gatos, quiere decir que en la 20 va a otros animales y en la 10 otros animales. Para la LADI en la 30 van los perros y gatos. Dentro del sistema armonizado en la 010600 van los perros y gatos, pero en la LADI va la 30, y puede ser que en la de la NSM va en la 010600 10 los perros y gatos, pero en la LADI va en la 30 a nivel subpartida, y ahí es donde tenemos que hacer las 2 declaraciones que le hablaba anteriormente. Las reglas que se respetan son las 6 reglas de clasificación, pero la LADI le agrega para estos 7º y 8º dígitos la regla general interpretativa complementaria de la LADI, exclusivamente de la LADI. El Mercosur también va a tener reglas generales complementarias que no expliqué anteriormente porque lo voy a explicar después cuando explique Mercosur. Si la LADI, a partir del sistema armonizado, le agrega reglas para su subpartida para aclarar por qué los perros y gatos van en la 30, tienen reglas complementarias. Es decir, no es que violan el sistema armonizado, sino que le agregan a su nomenclatura una regla de juego local para la nomenclatura estadística, ya que dijimos que no es totalmente, es parcialmente arancelaria, pero generalmente es más estadística que arancelaria. Generalmente es para saber, es para mantener, ver el crecimiento de la LADI. El conjunto de reglas del sistema armonizado se respeta, las reglas interpretativas también se respetan, se denomina reglas generales para la interpretación de la nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración, la RGI. Pero la novedad es que a la RGI, a las notas de sección y capítulo, hay notas complementarias solamente que van a equiparar
el séptimo y octavo dígito. Para esos casos van a estar para poder tener luz con respecto a clasificaciones a nivel subpartida al ADI. Solamente entre las notas complementarias van a tener efecto para el séptimo y octavo dígito. Es decir, que de la partida 010600, la LADI no tiene ningún poder de cambiar nada. Pero en la subpartida 30 del bloque de la LADI, ahí están, las notas complementarias tienen efecto para ese punto nada más. Yo quiero que quede claro. Entonces, podríamos decir entonces que la nomenclatura de la LADI está basada en el sistema armonizado. La NALADISA, basada en el sistema armonizado, por ende, sus 6 primeros dígitos de la codificación y sus respectivos textos, más las notas de sección y de capítulo y su partida y reglas generales, serán del sistema armonizado. Y componen la estructura de la base de la NALADISA, y no al revés. Entonces, luego del sexto dígito, se incorporan 2 desdoblamientos adicionales denominados ítem dentro de la LADI. Entonces, por lo tanto, podemos decir, una vez realizada la clasificación de la mercadería a nivel mundial o sistema armonizado, deben compararse de existir y siguiendo la codificación y la lógica del sistema armonizado, el texto correspondiente al ítem del primer nivel, o sea, es decir, desde el séptimo y octavo dígito. Y determinado una vez que clasificamos a nivel mundial, como el perro y gato, ¿dónde vamos a ubicar la mercancía? Entonces, el texto correspondiente al ítem del primer nivel y determinado se comparan los textos correspondientes a los ítems del segundo nivel con los cuales se concluye la clasificación en la analiza. Es decir, que si tenemos 30 es de un nivel y no podemos comparar con otras porque tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahora si tuviéramos 31, 32, 33, ahí ya estamos hablando de segundo nivel. Entonces la NALADISA respeta el sistema armonizado. Seguimos avanzando un poquito más. Orden de establecimiento de la aplicación de normas clasificatorias. Voy a correr un poquito aquí para que ustedes puedan tener un poquito más de visión. Ténganme paciencia. A ver si podemos... Vuelvo atrás a la diapositiva anterior. Orden de establecimiento de la aplicación de normas clasificatorias. Leo textualmente. Según la necesidad de desdoblar los grupos de mercadería codificada por el sistema armonizado, ha requerido la incorporación de un séptimo y octavo dígito. Todas las nomenclaturas en esto. Ninguna mercadería podrá identificarse en la analiza sin mencionar los 8 dígitos de su código numérico. Esto no es nada extraño, porque en la NSM también tenemos que declarar los 8 dígitos, y si exportamos e importamos los 11 dígitos a nivel Argentina, es decir, Mundial, Mercosur, y a nivel Argentina porque el sistema María nos exige. Lo mismo la NALADISA, los 8 dígitos son obligatorios. Y es más, si exportamos o importamos de la LADI, van a ir los 8 dígitos de la LADI, los 8 dígitos de la NSM y los 3 dígitos del sistema armonizado. Los 4 primeros dígitos del código numérico de 8 de la NALISA son del sistema armonizado. Los 4 primeros dígitos son del sistema armonizado. Y se asigna para identificar la partida. Sabemos, el quinto y sexto dígito pertenecen al sistema armonizado y nadie lo puede cambiar. Esto puede estar también aperturado, es decir,
que si el quinto dígito distinto de 0, ahí el sistema armonizado tiene una apertura. 10, 20, 30, 40, es decir, 0, 1, 0, 1, 10, 20, 30. Entonces tenemos subgrupos de mercadería. Y también puede ocurrir que no pueda estar desdoblado. Si el quinto y sexto dígito pertenecen al sistema armonizado, indican si está desdoblado o no la partida, y de haberlo hecho identifican la respectiva subpartida del sistema armonizado. Es decir, nos indican que va a ser si es 10, si es 01, 01, 10, si es 01, 01, 11. Entonces, nos va a indicar si está la apertura es de múltiplos de 10 o submúltiplos pequeños de 10. Es decir, múltiplo de 10 y después una unidad numérica del 1 al 9. Entonces vamos a tener 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quinto y sexto dígito. A nivel mundial. En el ADI puede pasar lo mismo. En el séptimo y octavo dígito puede ocurrir lo mismo. Puede tener una apertura, puede ser 0, el séptimo y octavo. Y ahí sería más fácil la clasificación. Sería un aleluya, diríamos nosotros. Significa que no hay desdoblamiento y que en consecuencia los dos 0 nos benefician porque ya nos ayudan a clasificar más fácilmente. Luego el número de la partida indican que esta no ha sido subdividida. En cambio, si un dígito cualquiera del 1 al 9, o ambos inclusive, indica por el contrario que se trata de una subdivisión resultante de un desdoblamiento. Desdoblamiento significa que, tanto a nivel mundial, a partir del quinto dígito del nomenclador, o si aparece un guión en el nomenclador, significa que ya no hay 0, sino que está subdividida. Los caballos van a estar subdivididos en grupos de caballos según el valor comercial o según el nivel de los caballos. Caballo de primera calidad, caballo de segunda calidad, caballo de tercera calidad, caballo de cuarta calidad, los demás caballos. En el 9 irían los demás o su partida residual o bolsa, se le dice. Todos los demás caballos que no sean los muy buenos, los excelentes, los muy buenos, los buenos, o los excelentes, deberán ir en el número 9, es decir, los demás de los demás de los demás que no son ni los muy buenos, ni los buenos, ni los de inferior calidad, sino son los restantes. Bueno, el sistema armonizado existe en dos clases de subpartida. Subpartida de primer nivel, es decir, 10, 20, 30, 40, y la subpartida de segundo nivel, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es decir, inmediata del desdoblamiento de las partidas, el sistema armonizado, su texto viene precedido de un guión. El segundo nivel son consecuencias exclusivas del desdoblamiento de su partida del primer nivel. Es decir, que si aparece un guión, aparece un 1 y después aparece otro 1, quiere decir que dentro de esa subpartida hay otras pequeñas subdivisiones y se nos hace, vamos a tener que hurgar más dentro del nomenclador para encontrar. Esas subdivisiones son necesarias generalmente en los medicamentos, generalmente en las drogas, generalmente en los productos que tienen voltaje. Entonces, vamos a tener que exhaustivamente clasificar más a fondo. Vamos a tener todo esto en el apunte con más detalle. Tipo de tratamiento de la LADI. Acá vamos a entrar a los tipos de tratamiento de la LADI. Dijimos que la preferencia arancelaria se aplicaba a todos los países como una cláusula, como un escudo de protección, es decir, como un arancel externo común para aplicarle a los terceros países que no son parte de la LADI. ¿A qué me refiero con esto? De que los países van a tener se van a resguardar en sí mismos de que no haya productos intrusos, es decir, cláusulas, medidas para arancelaria o un arancel externo común para cuidar sus economías. Es decir, nos vamos a cuidar entre todos, dice la LADI. El Tratado de Montevideo del 80 establece que
todos los acuerdos, tanto de alcance parcial como de alcance económico, o acuerdos de alcance regional, tienen su parámetro, tienen sus estatutos. Primero, lo de alcance regional van para toda la región, para todos los países. Estos acuerdos podrán referirse a materias y comprender los instrumentos previstos para todos los países. Es decir, en todas las materias donde se podrán, si hay un alcance de acuerdo regional, es para todos. Automotriz, materias primas, es para todos los países. Y todos tienen que aplicar ese acuerdo si es un acuerdo de alcance regional y es para todos el mismo tratamiento arancelario, el mismo certificado de origen, las mismas reglas de juego. Ahora, de alcance parcial ya no, porque puede haber dentro de negociaciones entre 3, 4 o más países y no todos. El de alcance regional es para todos. Ahora, si la mercadería está negociada dentro de un acuerdo de alcance parcial de duración de un año, que habíamos dicho máximo, ¿no? El Tratado de Montevideo establece que estos acuerdos se celebran con la no participación de todos, sino de algunos países que hacen un acuerdo para negociar ciertas mercancías. Generalmente los países de mayor envergadura o de mayor potencia económica con países de menor envergadura económica, donde generalmente se utilizan plantas de proceso, de producto, es decir, se le da una mano al país para que pueda crecer económicamente. Se produce la materia prima y se lo envía al país de menor rango económico para que termine la producción y así darle también mano de obra, crecimiento económico y también meter un producto de la región dentro de esa economía del país miembro de la LAD. Los que se suscriban deben estar abiertos a la adhesión de otros países miembros a estos acuerdos de alcance parcial, si así se lo requiere. Las cláusulas de convergencia para países miembros, o sea, tenemos que respetar todas las mismas cláusulas. Realmente los certificados de origen. Se contempla 3 categorías de países, dijimos, la degradación será en base a la rebaja porcentual de derecho de acuerdo al grado de crecimiento económico o a lo aplicado a los terceros países, tendrá un plazo mínimo de un año. Entre otras disposiciones, el certificado de origen es muy importante ser del país originario de la LADI. Si no cumple con algún se retira las concesiones, hay restricciones arancelarias, hay cláusulas de salvaguardia para defender la economía si vemos que está invadiendo un producto de la LADI, a la LADI se le aplica cláusula de salvaguardia. También habrá normas claras de utilización de insumos regionales. Sí o sí, el 80%, el 60 o el 80 debe ser de producto regional y no importado de terceros países. Si es que está previsto en el compromiso contractual, que por lo general siempre es así, si no, no sería un bloque económico que busque el crecimiento de países de la LADI. Pero los despachantes de aduana nosotros nos debemos limitar a decir que el método utilizado por la ANALADISA para el desarrollo y codificación de su ítem es análogo al estudiado en el desarrollo de las subpartidas regionales a ítem de la NSM, son parecidos. Entonces, tenemos que tomarlo como si fuera el Mercosur. Entonces ustedes como despachantes deben, así como trabajan en el NSM, lo mismo en la LADI, es un mismo sistema de clasificación parecido. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la NSM y la LADI? La NALADISA genera desarrollos de nomenclatura a los efectos de efectuar un seguimiento del proceso de integración y para expresar adecuadamente las concesiones otorgadas entre los países miembros. La NSM nuestra no, la nuestra es puramente arancelaria. Es decir, si exportás, tenés un 5%, un 12% o 3, 4, 5 pesos más o menos. Si importás 18% y a terceros países un arancel externo común del 18%. Es decir, la nuestra, la LADI es más estadística y más de control de las economías, del crecimiento de las economías, y en cambio la NSM es puramente arancelaria, es decir, que los 4 países que integran, sea, Argentina y Brasil son los países más beneficiados, y Paraguay y Uruguay tienen una lista de productos que todavía tienen ciertos beneficios porque son economías que están todavía en crecimiento en base a que Brasil es la primera economía, segunda la Argentina,
después está Paraguay y por último Uruguay. Entonces nosotros no se mide por nivel de puertos, de cargas, sino se mide por el nivel de crecimiento económico y de alcance económico. Entonces, tenemos que saber diferenciar. Una preferencia arancelaria es contra terceros países, una arancelaria externa común. No, es una cláusula de resguardo y la LADI se protege con la PAR. Se busca la región, el crecimiento regional. Con el alcance regional, todas las mercancías están negociadas para todos los países, el mismo sistema de negociación si nosotros vamos a hacer un acuerdo de alcance regional. Cuero, auto, tiene que ser ese acuerdo para la región. Y si es parcial, es de algunos países que no está prohibido. No vamos a traicionar a la LADI porque 5 países nos reunimos y hacemos un acuerdo, siempre teniendo en cuenta para el crecimiento de las naciones menos favorecidas. Perdón. Bien, la NALADISA, la nomenclatura esta, tanto para la PAR como para los acuerdos regionales como para los acuerdos parciales, no es una nomenclatura arancelaria, sino que se trata de una nomenclatura estadística, vuelvo a recalcar, y se utiliza como base para la negociación de producto por producto en alguno de los acuerdos celebrados en la LADI. Y esa es la gran diferencia con la NCM que ustedes tienen que tener en cuenta. Perfecto. Sigo adelante. Acuerdo de alcance parcial de carácter económico o de complementación económica. Acá hay un ejemplo, acá de lo que venía hablando. Algunos acuerdos de alcance parcial de complementación económica 1, Argentina-Uruguay, cauce. Acuerdo parcial 3, Argentina-Ecuador, diferida sanitaria. 6, Argentina-México. Argentina-Perú, Argentina-Venezuela. Esto es lo que me refería hoy, que dentro podemos tener acuerdos con países con el 16, el 18, entonces cuando declaramos la mercadería ponemos cuál, si es el 1, si es el 2, si es el 3, si es el 5, si es el... Estos son los más importantes, pero hay otros, hay más de 20, 30 acuerdos. Con Brasil, Paraguay y Uruguay tenemos el acuerdo de alcance parcial de comprensión económica 18, Brasil, Paraguay, Uruguay, Mercosur, que son países que tienen... pueden negociar mercancías dentro de la LADI, pero tomando las dos nomenclaturas, si estos 4 países deciden producir en sus 4 países un producto, deben cumplir primero con la NSM, pero también con los parámetros de la LADI, si los 4 deciden trabajar juntos. Ahora sí los países del Mercosur se ven en Argentina, Brasil, o Argentina, Paraguay o Uruguay, también tenemos que declarar el acuerdo de alcance parcial de complementación económica 18, tenemos que declararlo en el sistema María como pauta como salvaguardia de que está dentro de la LADI, o sea, que esta mercancía está dentro de la LADI. Esto como ejemplo nomás. Acá dice algo de debe ser equitativo, facilitar la competencia, no monopolio, no oligopolio, la concurrencia de productos del mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado armónico de los países miembros. Es decir, se busca que no destruir la economía doméstica de países más pobres. Formalidad en la declaración aduanera. Esto para ustedes, despachantes de aduana. Acá voy a hacer hincapié en algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta al momento de la declaración aduanera. Hay la resolución 1789 aprueba las normas de declaración comprometida. ¿Qué les explicaba? Que si nosotros prendemos la LADI tenemos que declarar las dos posiciones. Primero la posición arancelaria SIM, que va a ir los 6 dígitos del sistema armonizado, seguido de los 2 de la nomenclatura del Mercosur y seguido de los 3 más la letra del sistema María o de Argentina. Y después va a haber, dentro del sistema María le va a preguntar, si ustedes declaran país Ecuador o Cuba y declaran ese país, automáticamente en declaración complementaria van a tener que declarar qué acuerdo de alcance parcial es.
¿Qué acuerdo de alcance parcial es? Y en base a ese acuerdo de alcance parcial, ¿qué tipo de certificado de origen deben presentar y qué modelo de certificado de origen? Y donde dice Naladi Sagat, va a aparecer dentro del sistema María, van a tener que declarar dentro de la nomenclatura la posición arancelaria que le pasa al exportador o bien la que nos va a pasar el importador de acuerdo a su nomenclador o el despachante de aduana de ellos nos va a pasar la posición para ello de esa mercadería y la vamos a declarar. Vamos a declarar si es el acuerdo de alcance parcial número 16, 18, número 15, y el certificado de origen debe ser de acuerdo a ese acuerdo de alcance parcial. Van a ir las dos posiciones, la arancelaria del Mercosur y la estadística y arancelaria de la LADI. Si hacemos esto, nosotros estamos haciendo una declaración exacta comprometida. Si no declaramos o omitimos una de las dos declaraciones, vamos a tener una declaración inexacta. Y vamos a tener problemas porque primero no tenemos ni experiencia, primero que este es un error muy, muy catastrófico y tendremos problemas graves arancelarios. Por tratarse de una negociación zonal, la analiza la nomenclatura, la declaración no solo debe efectuarse con estricta sujeción a la letra o texto de la posición específica. ¿Por qué? Porque puede variar, el texto de partida puede ser igual a nivel mundial, pero a nivel subpartida puede cambiar a nivel ALADI con Mercosur. Para ellos puede estar en la 30, para nosotros en la 10. La declaración comprometida de mercancía incluida en negociaciones zonales que impongan un derecho de importación preferencial porcentual respecto a la NSM deberá efectuarse con estricta sujeción al texto de la NSM. Finalizado esto, a continuación se citarán los textos de la referida negociación que ya les expliqué. El acuerdo de alcance parcial. Van a elegir ustedes, van a entrar en la parte de acuerdo y van a declarar el acuerdo que están haciendo. El acuerdo debe coincidir con el certificado de origen, porque si no coincide, si el certificado de origen dice, visado dice acuerdo número 15, usted agrega el acuerdo número 15, Ecuador, Argentina, Ecuador, Bolivia, y es el acuerdo número 15, Argentina, Ecuador, Paraguay, bueno, estamos en el horno. Porque va a haber no son las mismas mercancías negociadas. Una cosa es grifería, Argentina, Ecuador, grifería, y otra cosa es Argentina, Paraguay, Bolivia, papa, cebolla y hortaliza, dentro de la LADI Mercosur. La posición que comprende el producto que se quiere despachar puede ser específica del tipo de las llamadas generalmente residuales, bolsa o genérica. Esto generalmente aparece en las demás o otros u otras, o bien en su inespecificidad puede surgir que le falta la indicación por existir en el arancel varios textos de posición iguales. Pero esto nosotros como despachantes no podemos, esto que de textos iguales, posición iguales, no, hay una sola posición a nivel Argentina, Mercosur, Mundial y también ALADI. No podemos, al hacer la investigación rigurosa tenemos que tener una sola posición, no hay dualidades. A ver si no me salté una... la declaración comprometida, el OM 1993, ya lo expliqué, que el despachante debe hacerlo, debe tener una experticia para esto, debe tener en la práctica, y si no sabe cómo declarar va a tener que consultar a un despachante o a alguien que trabaje a nivel ALADI. Generalmente nosotros cuando trabajamos con esto, ya nosotros nos informamos con los importadores, exportadores, pedimos las documentaciones necesarias y nos sacamos todas las dudas antes de declarar algo que no sabemos. Es decir, y hacemos una investigación al 100% para asegurarnos la declaración. No vamos a comprometer algo que después nos traerá problemas. Ahora sí voy. Importantísimo, certificado de origen. Muchos despachantes de aduana tienen la costumbre de presentar certificados falsos para tener beneficio arancelario. Los certificados de origen están sujetos y mercadería sujeta a cupo. Primero, la resolución 115-84 de la DGA no puede ser, porque era la ANA.
Aprueba el anexo de procedimientos especiales de operaciones de mercadería negociada en el marco de la ley. Perfecto. Nos dice cómo debemos presentar el certificado de origen. ¿De qué manera? Los departamentos dice que el anexo 11 de la resolución 2203 queda derogado y se va a cambiar el modelo de certificado de origen, que ya vamos a mostrar en clase los modelos de certificado de origen. Los departamentos de Aduana Capital y también de Seiza y Interior van a intervenir en la documentación de mercaderías negociadas, originaria y procedente. La aduana va a tener el ojo, vigían que los certificados de origen no estén falsificados, cumplan con el acuerdo, mencionen el acuerdo, el tipo de mercadería, las dos posiciones de arancelaria, los textos de partida, el monto, el neto, el bruto, para que ustedes no cometan fraude fiscal, eso es muy importante. El certificado de origen, documento importantísimo. El formulario debe ser el tipo vigente, que explica arriba la resolución. Debe ser otorgado por una entidad autorizada. Tiene que estar visado por el consulado del país a donde va. Si importamos, viene visado. Se presenta por duplicado, obviamente. La posición arancelaria debe ser la correcta, tanto en SM como la LADI, las dos posiciones. Debe ser ajustada a la negociada, es decir, va a aparecer el acuerdo de alcance parcial y la nómina de mercancías de ese acuerdo. Debe coincidir con el número de factura comercial, con el invoice comercial, y también con el certificado, con la lista de empaque también debe, o el packing list, o el detalle de contenido. Y hay que agregarle todo esto al despacho. En los casos de mercaderías que estén sujetas a requisitos específicos de origen, el coste tal circunstancia que el respectivo bueno, dice acá hay un error de tipeo. Coste que la faltante tiene su respectiva multa del 1% de valor en aduana. Dice, y que se agregue el despacho. En los casos de mercadería que están sujetas al requisito específico de origen, coste tal circunstancia en el respectivo certificado. Claro, si tenemos que declarar mercadería sujeta a certificado de origen, obviamente. Si declaramos mercancía origen, procedencia, obviamente nos va a pedir, usted debe presentar el certificado de origen y ahí tiene que indicar de dónde viene, a dónde va, y ahí le va a decir qué tipo de certificado se presenta. Otra cosa es la mercadería sujeta, bueno, el certificado de origen falsificado tienen ya le han explicado en importación las consecuencias y en el régimen legal aduanero qué pasa si falsificamos los certificados de origen. Eso no lo quiero volver a aclarar. Mercadería sujeta a cupo, tenemos ciertos cupos, soja, trigo, no podemos invadir una economía. Las dependencias aduaneras en oportunidad de pedido de consumo de mercadería negociada sujeta a cupo deberán solicitar autorización previa al Departamento Técnico de Importación y Exportación. Esto quiere decir que van a ver si ustedes no se pasaron del cupo de exportación. Quien por la división de ordenamiento normativo y convenio procederá a la afectación correspondiente. Si usted tiene un cupo de 10 toneladas, son 10 toneladas. Nada más y nada menos que eso. Falta certificado de origen. Ahí creo, resolución 2483, 2485, a ver si lo veo bien, del 83. La mercadería negociada en la LADI que se registren para consumo, faltando en la documentación complementaria del certificado de origen, podrán ser libradas a plaza, previa constitución de garantía, afianzándose la diferencia que podría corresponder por la aplicación de la NSM, es decir, la diferencia de tributo. El certificado de origen deberá ser aportado dentro de los 90 días, contado a partir de la registración aduanera, es decir, vencido dicho plazo, se aplicará automáticamente la multa del 1% de valor en aduana de la mercadería. Nada más y nada menos debe ir el certificado de origen en el despacho. Si no lo tenés, va un duplicado. Acá no está diciendo que te falta, ¿no? Puedes presentar dentro del despacho un duplicado, visado duplicado. Si no tenés el original porque lo enviaste los dos originales, estás exportando y le enviaste al cliente en el exterior, le enviaste toda la documentación y no te quedó un original, bueno, vas a tener que conseguir otro original. ¿Cómo? No sé, porque te dan dos originales, dos originales nada más. Vas a tener que hacer un malabarismo, porque el importador necesita dos copias
legales y vos necesitas un original y una copia. Así que si cometiste ese error, vas a tener grandes problemas para que 90 días no te va a alcanzar para que la cámara te emita otro, primero porque la sospecha de qué pasó con los certificados de origen. Vas a tener que garantizar el valor del certificado de origen y se ejecuta la garantía en el despacho. Y tenés 90 días para presentar el documento, visado por el consulado del país. La norma de origen negociada ya está explicada, se explicó. Debe ser origen de los países miembros, criado, nacido, artículo 14 del Código de Enero, criado, nacido, recolectado en un país miembro de la LADI. Cada uno de ellos, salvo excepciones, sus propias normas de origen acerca de mercadería incluida en los mismos. ¿Qué quiere decir? Que debe ser nacido, criado en la LADI. Si viola ese régimen, ustedes son sancionados. A partir del 84 hay un formulario único, según el acuerdo 25 del Comité de la LADI, en idioma español y en portugués. Son igualmente válidos para extender certificado de origen, según lo establecido el acuerdo 12 del Comité. La entidad habilitada para emitir certificado de origen son la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la Cámara de Industria y Producción de la República Argentina, la Cámara de Comercio Exterior del Centro de la República, la Cámara Cámara de Comercio Exterior de Rosario, y la Unión Industrial Argentina y diversas cámaras del interior del país. Como Misiones va a ser la CASEX, mi Cámara de Comercio Exterior de Misiones. Bien, hasta aquí. Hemos compartido la clase de hoy. Bueno, espero que haya sido de un agrado. Y bueno, se despide de usted, el profesor Jorge Rademax. Hasta la próxima clase.